convocatoria del CNE debe dar por resuelto en poco tiempo el financiamiento preciso del proceso electoral y la definición sobre la inscripción de los candidatos a presidente. Diana Tamain, presidenta del CNE, nos acompaña. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias. Vamos a lo primero. Usted está advirtiendo que desde el Ministerio de Finanzas se está entorpeciendo este proceso, que no reciben los recursos que necesitan para cumplir con el cronograma. El Ministerio ya les contestó, pero antes, el CNE le autorizó al consejero Cabrera para denunciar esto al tribunal. ¿Dónde ven la infracción? Bueno, primero manifestar que lamentablemente el proceso electoral inició sin la asignación de un presupuesto requerido para este semestre y llegar en perfectas condiciones a las elecciones del 2021. Además del trabajo nosotros hemos realizado respecto al recorte presupuestario que hemos hecho. Ahora, en este momento, tenemos ya la asignación tanto para la contratación de los miembros de las juntas provinciales electorales como el anticipo para el Instituto Geográfico Militar para la impresión de papeletas y documentos electorales. Hasta ahí la asignación del presupuesto. Esperamos que en los próximos días de esta semana el Ministerio de Finanzas nos asigne el restante de los recursos para poder continuar con los procesos de contratación de los productos y servicios que necesitamos. Si este acuerdo, si este plan que nosotros hemos presentado se cumple, no veo ninguna necesidad de tomar otras medidas que no sean dedicarnos a llevar adelante y a sacar el proceso como corresponde. Pero ese plan al que usted se refiere, que han propuesto, lo han venido trabajando de la mano con el ministerio. Y digo eso porque el ministro les contestó que vienen trabajando diariamente con funcionarios del CNE, les puso fecha desde el 7 de septiembre en la carta que presentaron justamente para optimizar eso, es decir, para hacer los recortes, que de un monto de 4 millones había que bajar a 3.4 a pesar del incremento que hay ahora de recintos por la pandemia, que les asignaron 1.035.000 para contratar a este personal de las juntas receptoras del voto a los que usted se refiere, pero también les hace un llamado al CNE a la sensibilidad porque dicen hay que reducir el presupuesto. ¿Qué es lo que está en riesgo entonces? ¿Qué es lo que no se puede rebajar, digamos, a estas alturas ya? Lo que no se puede rebajar es la adquisición de los equipos y el reforzamiento tecnológico del sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Eso no puede ser tocado, tenemos que cumplir porque además son recomendaciones de la Contraloría, así como la contratación de personal. Si bien a esto ya se ha hecho una reducción sustancial, no podemos parar de contratar porque estamos desbordados con las actividades que ya han iniciado con la inscripción de candidaturas. En ese sentido, la contratación también de los servicios de enlaces que tiene que dar, en este caso CNT, que es la propuesta que nosotros hemos hecho, así como todo lo que significa la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto. Todo lo presupuestado tiene su importancia, nada puede ser omitido. Lo importante es que contemos con los recursos a tiempo para nosotros poder cumplir con la planificación. Pero finalmente, ¿existe o no un acuerdo con el ministro de Finanzas sobre el monto del presupuesto del CNE para las elecciones 2021? Lo que resta por recibir, digo porque además cuando hacen anuncios de que si no el ministro puede ser destituido por el propio CNE, eso es más que una amenaza. Bueno, lamentablemente lo que sucedió fue que un recorte que se ha dado, que nosotros estamos de acuerdo, jamás vamos a oponernos a que podamos ahorrar todo lo posible porque la prioridad es la salud y la vida de los ecuatorianos. Nosotros apoyamos fundamentalmente esta actividad o priorizamos esta situación. Sin embargo, esto tiene que ser de acuerdo de las partes, no de forma unilateral, porque en un caso nosotros preparamos planificadamente y con el conocimiento de las actividades que se deben hacer y no porque necesitamos y sabemos que esta situación del país está en crisis, no podemos hacer estos recortes, pero si nosotros hacemos con acuerdo previo, estamos totalmente de acuerdo. Nosotros hemos hecho muchas propuestas en el que aspiramos que sí se consideren y otras que no es posible hacerlo. Sin embargo, yo creo que dentro del marco de la conversación, del diálogo, de acuerdos anticipados, todo fluirá de buena manera
pero sí es importante contar con anticipación esos recursos. Ahora, sobre tener con anticipación y que esto esté definido además con anticipación es importante, sobre todo cuando está corriendo ya los tiempos. Dentro del propio Consejo Nacional Electoral tiene usted consejeros que no votaron a favor incluso de la aprobación de ese presupuesto, porque dijeron que había demoras, que se demoraron en presentar el presupuesto ante el Pleno, que por ende en 2 días no tenían tiempo de revisar algunos de los puntos que no se incluyeron, o que no estaban de acuerdo, por ejemplo el consejero Pita, con que no se contemple el valor estimado para el conteo rápido. ¿Qué va a pasar con el conteo rápido? No está presupuestado. Nosotros hemos visto la posibilidad de hacerlo. Esperamos un informe técnico y así fue acordado dentro del Pleno para ver la posibilidad y la disponibilidad de recursos, porque todo lo que se ha planificado está bajo la disponibilidad de recursos y la pertinencia de realizar o no dentro del proceso electoral. Si es una prioridad y significa que tiene que ser parte de transparencia, lo haremos. Definitivamente esto dependerá del presupuesto que se tenga. La inscripción de candidaturas presidenciales se cierra el miércoles 7 de octubre. De ahí en adelante el CNE tiene que calificar esas inscripciones. ¿Eso significa también que el número de candidatos podría reducir? Sí, ya una vez que las organizaciones políticas presenten su documentación, registren sus documentos, nosotros ya hemos instalado la sesión permanente para proceder a la calificación o no de las candidaturas. Estando hasta el día de hoy no tenemos los informes técnicos jurídicos para y peticiones de inscripción. Día de hoy, de peticiones de inscripción de 2 partidos políticos, esperaremos que presenten la documentación. Luego se presentará un informe técnico jurídico en el que nosotros tendremos que definir la inscripción de los partidos políticos. Este proceso continúa hasta el 7 de febrero, que se cierra la posibilidad de ingresar a los documentos. También hay que tener pendiente que este proceso también puede llegar las impugnaciones hasta el Tribunal Contencioso Electoral. Sobre los procesos que se podrían también impugnar. Ahora, hay preocupación desde las distintas fuerzas políticas o los movimientos. De hecho, el correísmo, por ejemplo, se ha quejado de imparcialidad de parte del Consejo Nacional Electoral, que hay que escuchar. Por ejemplo, el asambleísta Pavel Muñoz sobre este tema nos dijo lo siguiente, recordemos. Cuando se nos robó literalmente, esto es lo que pasó a Alianza País, pusimos unas impugnaciones y no se trataron. ¿Por qué no nos dieron los formularios para hacer el partido o el Movimiento de la Revolución Ciudadana? ¿Por qué dijeron que ese era el eslogan de Alianza País? ¿Por qué después, en el segundo intento, Lenin, pedimos nuevamente que se nos entregue los formularios para recoger firmas, esta vez por el Movimiento de la Revolución Alfarista? También nos impidieron sobre pretexto de que Alfaro era liberal y no podía representar a un movimiento de izquierda o progresista. Una locura. Después quisieron incidentar el tema de Maná. Después, ¿no es cierto?, ahora roban el compromiso social. Él cita casos concretos. ¿Qué dice usted sobre eso? Bueno, nosotros recibiremos todas las peticiones de inscripción que presenten las organizaciones políticas que están habilitadas para hacerlo. Luego de eso, seremos vigilantes del cumplimiento estricto de todos los que determina la Constitución y la ley. Nosotros tenemos que vigilar que los requisitos y las inhabilidades estén muy bien revisadas, y para eso esperaremos Y esperarán también los procesos que se tengan que llevar a cabo para la calificación de candidatos. Sobre eso es bueno saber si nos vamos a reconectar o no. Me confirman cómo el Consejo Nacional Electoral actúa. Presidenta, ¿de oficio o a petición de parte? Me refiero a cómo actúa el Consejo Nacional Electoral en lo que respecta ya a la calificación de candidaturas. Y pregunto eso también por las reacciones que han surgido, además por la candidatura que se anunció de Arauz Rabascal, cuando primero habían anunciado que el candidato a vicepresidente sería el expresidente Rafael Correa. Finalmente, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la posición del CNE sobre el proceso que se tiene que llevar a cabo con esa candidatura o la inscripción de esa candidatura? Mire, muchas candidaturas en el proceso de primarias, después en la aceptación de forma presencial de las candidaturas.
y luego ante sus reemplazos han hecho muchos partidos políticos de aquello. Cada cual tiene su posibilidad de realizar de acuerdo a las normativas internas de cada organización política. Por eso nosotros verificaremos si cumplieron con los procesos de democracia interna de cada organización política y si cumplieron lo que determina el Código de la Democracia y su reglamento. No podemos anticipar en este momento ningún criterio, puesto de que esperaremos un criterio jurídico muy bien pensado y respetando los derechos de participación. Son las respuestas de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamainta, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Buenos días también. 7 de la mañana con 7 minutos en Contacto Directo.